Hola, mi nombre es Ariel Aguirre, yo soy fonoaudiólogo, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, nací en Misiones y luego emigré a Buenos Aires y allí estudié fonoaudiología, hice la residencia en fonoaudiología en el Hospital Ramos Mejía del gobierno de la ciudad y paralelamente también hice un posgrado en formación docente en la Facultad de Medicina y también estuve como ayudante en materias de la licenciatura en fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la UBA y también de la UMSA. Actualmente me dedico a la docencia, estoy en la carrera de locutor integral de ISER y también en mi consultorio particular, por supuesto. Además, los últimos 4 años hice una certificación en Alemania, que es en una certificación en un método de canto que se llama método Rabine, y eso hace también al background que yo tengo de información. Y actualmente trabajo como fonoaudiólogo de planta en el Centro de Salud número 11 del gobierno de la ciudad. Bueno, mi gran pasión es el área de la voz, siempre lo fui, ingresé a la carrera por ese área y también me relacioné con ese área por el lado artístico, porque yo también hago teatro, actúo en algunas películas independientes también. Y también otra de las cosas que me ha fascinado desde siempre es la parte de redes. La parte de redes y comunicación es algo que siempre me fue atractivo desde que hace mucho tiempo, hace muchos años, surgió el mail primero, después el Fotolog, después el Facebook. Tuve todas las redes que se podían tener, algunas con más éxito, algunas con menos éxito, pero siempre me gustó ese estilo de comunicación. Entonces, hasta cierto momento eran como caminos separados. Las redes por un lado, el teatro por otro, el arte por otro, la facultad por otro, la clínica por otro. Siempre quise como encontrar algo que aglutine todo eso y que pudiera estar atravesado por todo. Y eso llegó en el año 2015, cuando hice mi primer meme, y lo publiqué en Facebook, que creo que fue uno de los primeros memes fonoaudiológicos, de paso lo digo, que de los que haya registro por lo menos, y a partir de ahí empecé a plantearme esto de cómo comunicar en las redes cuestiones ligadas a la fonoaudiología. Y ese primer meme surgió porque yo había hecho justo la carrera docente y teníamos metodología de la investigación y empecé a pensar sobre cómo se relaciona la ciencia con la práctica y cómo se comunica eso también al público general, digamos, en un lenguaje más adaptado a las redes. Y surgió este meme, este primer meme que hablaba sobre todo de un mito, que es este mito o una frase que repetimos mucho y que por ahí no nos detenemos a pensar, que es llevar el aire a la panza, ¿no? Entonces, sobre eso versaba el meme y sobre la creencia de que de verdad el aire va a la panza. Y bueno, ya sabemos que no va a la panza, sino que va a los pulmones, y a partir de ahí empezó todo un movimiento que integraba mis redes, pero como parte del contenido de publicar, no sé, la foto de la salida del domingo y al otro día publicar algo de fonoaudiología, hasta que el año pasado, con el tema de la pandemia y que fuimos todos lanzados al espacio virtual sin previo aviso, entonces empecé a ver que proliferaban los contenidos y proliferaban no solamente los buenos contenidos, sino que proliferaban contenidos que eran negativos y que podían ser incluso dañinos. Entonces yo dije, bueno, este es el momento, o sea, es el momento. Cambié el nombre de mi cuenta, que hasta ese momento tenía un nombre ficticio, que no tenía nada que ver con mi actividad, y a partir de ese momento mi cuenta de Instagram pasó a ser Fono Aguirre CRT. Y el primer como boom que tuve en la cuenta fue con tips, porque sucedía que mucha gente me pedía tips y yo estaba en contra de los tips, estoy en contra de los tips. Me parece que no es una manera de enseñar, no es una manera de aprender, no es una manera duradera, no son buenos los tips en salud, eso lo tenemos que decir. Una cosa son consejos, otras cosas son pautas, pero la idea de tip como algo que haces y tenés todo solucionado no existe. Entonces, lo primero que hice fue tips anti-tips. Y entonces, a partir de eso, los tips tenían que ver con esto. El primero de toda esa serie decía, desconfía de los tips. Ese era el primero. Y a partir de ahí,
cuestiones que tenían que ver con ir a formar un criterio también, un análisis crítico de lo que uno ve como información en las redes. A partir de ahí empecé a generar diferentes contenidos y mantenía en algunos una línea más, entre comillas, seria, como por ejemplo cuando hay toda una serie que yo hago de mitos y ciencia de la voz, donde tomo alguna frase que está muy repetida en ámbitos de canto, incluso fonoaudiológicos también, y lo analizo de acuerdo a lo que dice la ciencia. Y entonces contrapongo esas informaciones. Y después está otra es la campaña anti-tips y anti-tutoriales, que también lo hago, que bueno, eso también proliferó muchísimo en el último año, está inundado YouTube de ese tipo de contenido y realmente son dañinos porque hacer un ejercicio sin supervisión, que no es para uno, que no está diseñado especialmente para uno, puede generar una fatiga vocal. Y además, filosóficamente no estoy de acuerdo con ese tipo de enseñanza. O sea, yo creo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que haber por lo menos dos personas, en principio, y tiene que haber un intercambio. Y las dos personas aprenden y las dos personas enseñan, más allá de que el rol de enseñar esté del lado del docente, pero hay un aprendizaje y un proceso de enseñanza-aprendizaje que ambas personas transitan. Esa de anti-tips y anti-tutoriales tiene un lado más humorístico y más el lado de los memes. Entonces, es un continuo desafío ver qué información seleccionar, porque tampoco es cualquiera. Yo también creo que no cualquier información es adaptable al formato de las redes y al formato de Instagram, y selecciono muy bien la información porque tampoco quiero simplificar. Tampoco quiero simplificar demasiado para caer otra vez en una cuestión de tips. Uno de los últimos tips dice que los tutoriales y los tips son lo que es la comida rápida al cuerpo. O sea, son al cerebro lo que es la comida rápida al cuerpo. Entonces, ese es un poco el leitmotiv. Y creo que de esa manera pude conjugar un poco todas estas líneas que venían como separadas, porque actúo en los videos, bueno, los produzco, hago los guiones, hago el diseño también, así que es como estoy en toda la cocina de todas las partes de la producción. Bueno, podemos dividir más o menos la población que asiste a mi Instagram y que reacciona con mis contenidos en por ahí la gente formada en una carrera de la salud, como por ejemplo la fonoaudiología, pero también me siguen otorrinos, me siguen también por ahí pediatras, nos seguimos mutuamente, que es súper interesante ese intercambio también. Y esa gente en general escribe y festeja la manera de comunicar y también ciertos contenidos, ¿no? Porque a veces no son del área específicamente de la voz quienes se acercan también a ese tipo de contenidos. Y después está el público en general, donde tengo una gran población de profesores de canto, por ejemplo, que se interesan mucho, pero son específicamente ciertos profesores de canto, y bueno, también ciertos fonoaudiólogos y ciertos profesionales de la salud que dudan de ciertas cosas, que por ahí escucharon mucho o que incluso practican y de repente encuentran como un espejo en las redes, en estas redes que yo tengo, que dicen, ah, pero entonces tal vez esto no era por este lugar, sino que es por otro, o hay otra información disponible a la que yo no estoy teniendo acceso, y por ese lado también se comunican conmigo. Y con el tema de los profesores de canto, bueno, y sus alumnos, hay una manera muy directa de llegar que es con esto del humor. Eso hace que sea muy directa la llegada. Y el humor, por un lado, hace reír, que está bueno, que está bueno para la salud también, pero a la vez hace pensar lo que yo hago. Entonces, se ríen y de repente dicen, ah, pero no sé por qué me estoy riendo también del todo. Y ahí me escriben y me dicen, ah, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Pues cuando no entienden del todo, preguntan, y entonces esa es otra manera también de entrar y de enseñar y de seguir educando a esas personas que se comunican. Primero que nada, considero que como profesionales de la salud tenemos que estudiar mucho. Eso es lo primero, estudiar mucho y prepararnos para estudiar toda la vida. Eso es lo primero. ¿Por qué?
pensémoslo como si fuéramos nosotros los usuarios, los pacientes, los estudiantes. ¿Qué preferiríamos? ¿Que nos atienda un médico que nos atiende con lo que aprendió hace 30 años o con una idea o un trabajo actualizado, con una clínica actualizada? Yo preferiría siempre que me atienda un profesional que esté actualizado. Entonces nosotros tenemos que también brindar eso que nosotros pretendemos para nosotros. Nosotros también estamos en ese lugar muchas veces de usuarios, de estudiantes, de alumnos. Entonces es súper importante eso, estudiar mucho y estudiar toda la vida y conocer muchas miradas. ¿Por qué? Porque si uno conoce diferentes miradas, entonces forma un criterio y puede tener una mirada crítica. Nosotros tenemos que tener una mirada crítica sobre lo que aprendemos y si podemos, también tenemos que formar una mirada crítica en los demás, en la gente, en los miembros de la comunidad. Otra cosa que yo considero importante y que para mí es mi filosofía actual es trabajar desde el marco de la salud integral. O sea, ver al ser humano como un todo, como una totalidad, como una unidad. Más allá de que después lo dividamos por sistemas o lo dividamos por parte para estudiarlo, eso es otra cosa. Pero el ser humano vivo, el cuerpo vivo, el ser humano vivo es uno. Y si queremos trabajar desde la salud integral, tenemos que saber más allá de lo técnico. No podemos ser técnicos. Tenemos que ser eh, profesionales de la salud integrales y conocer diferentes miradas. Incluso, por ejemplo, a mí me gustaba el área de la voz cuando entré a la facultad, pero después fui aprendiendo a querer y a entender y incluso a gustar de otras áreas. Y necesito de estas otras áreas también para el área de la voz. No es solamente la materia de voz lo que me va a formar, necesito de toda la formación. O sea, primero que nada somos fonoaudiólogos y después nos especializamos. Y también, volviendo a esto de la salud integral, entonces hay que saber mucho de diferentes disciplinas y si hay algún interés, incluso como esto que yo les decía, a mí me gustaba actuar, yo actuaba, tenía esa parte, bueno, ¿cómo puedo ligar eso a mi tarea profesional? Y van a ver que van a salir cosas súper interesantes. Eso también hace la individualidad de cada profesional. Pero es súper importante entonces estudiar mucho y formar un criterio. Agradezco muchísimo la invitación de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Fonoaudiología. Para mí es un honor participar de estos espacios y un placer y un gusto compartir con ustedes. Espero que este video quede como registro de lo que estamos viviendo en este mes de la voz tan particular. Es nuestro segundo mes de la voz en pandemia, pero ya nos agarra en otro lugar, colocados en otro lugar. Hace un año no conocíamos todavía cómo iba a ser este nuevo mundo, esta nueva normalidad, nos estábamos adaptando a estas nuevas maneras de comunicar, estas nuevas plataformas. Hoy ya todos tenemos algún contacto, sabemos manejar Zoom, sabemos manejar redes, sabemos editar, y eso está bueno porque eso va a quedar. Eso ya nos queda como un capital para los años futuros y como una nueva manera de comunicar y una nueva manera de educar. Así que muchas gracias, espero que les sirvan mis apreciaciones y nos encontramos en cualquier momento por las redes.